Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos, la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Juana Díaz Coop, somos parte de ti. Vega Coop, de tu lado siempre. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Muy buenos días a todas las personas que se están conectando. Gracias por sintonizar hoy a Bonita Radio. Mi nombre es Verónica Colón y soy la directora ejecutiva de la Fundación de Mujeres en Puerto Rico. Hoy estoy con dos compañeras y le vamos a estar hablando sobre lo que es la filantropía feminista y el impacto que tiene a organizaciones que les proveen servicios a las mujeres y niñas y comunidad no binaria de Puerto Rico. Antes de comenzar, quisiera hablar un poco de lo que es la Fundación de Mujeres en Puerto Rico, ya que somos una organización bastante nueva, no mucha gente nos conoce. La Fundación de Mujeres en Puerto Rico es el primer y único fondo feminista en este archipiélago, que desde el 2020 estamos apoyando a organizaciones de base comunitaria que trabajan por la igualdad de género en Puerto Rico y que hacen esto desde diferentes trincheras y con diversas temáticas, como es los derechos reproductivos, la violencia en contra de la mujer, salud, representación política, equidad racial, agricultura, entre otros temas. Lo que hace la Fundación de Mujeres es apoyarles financieramente para que estas mismas organizaciones tengan los recursos que necesitan para sus operaciones. Además, le ofrecemos acompañamiento y capacitación para que ellas mismas puedan fortalecer la estructura de estas organizaciones y también les permita ser sostenibles a lo largo del tiempo. La verdad es que las organizaciones de mujeres tienen mucho trabajo y bien pocos recursos. Eso es una realidad que está ya en los datos. Por eso muchas se quedan a mitad de camino, algunas desisten, algunas trabajan sin salario de forma voluntaria, se agotan, se enferman, pero siguen haciéndolo y dándolo todo por la causa, que es lo más importante, pero merecen, ¿no? ese apoyo económico que nosotras le brindamos. Aquí los fondos de mujeres entonces entran porque tienen una oportunidad de buscar esos recursos que necesitan estas organizaciones para seguir trabajando en estos temas. Entonces, nuestro eje como organización filantrópica es la filantropía feminista y ahí es donde vemos la solución. Pero bueno, vamos a hablar primero, vamos a empezar a definir lo que es filantropía feminista y para eso tengo conmigo a Sara Benítez, que no es nada más y nada menos que una de las cofundadoras de la Fundación de Mujeres en Puerto Rico y excelente recurso para definir lo que es la filantropía feminista. Sí, gracias. Buenos días. Buenos días a todas las personas que se conectan. Estoy leyendo algunos de los mensajes y quería hablarle, hay alguien que pregunta que no ve a Carmen Enit hace tiempo. Es que Carmen Enit está tomándose unas merecidas vacaciones. De hecho, aprovecho para mandarle un saludo y un abrazo de cumpleaños, porque hoy está de cumpleaños. Por algún lugar en Ronda, en España, ella está celebrando su cumpleaños. Así que por eso es que ustedes no la ven y durante este tiempo ella hizo entonces esta jornada que nos ha incluido nosotros en la Fundación de Mujeres de Puerto Rico. Este es el segundo programa que hacemos gracias a la generosidad y la solidaridad de Carmen Enit
y de Bonita Radio. Bueno, filantropía feminista, esa es la pregunta que me haces. Pues empecemos por hablar de filantropía. Mucha gente equipara como si fuera filantropía, fuera algo como caridad, ¿verdad? Como una caridad. Y nosotras, pero eso no es sinónimo de filantropía. La filantropía busca hacer un cambio y una transformación. En el caso de nosotras, que nos definimos como filantropía feminista, estamos hablando entonces de un elemento donde ese proceso de transformación social lo unimos también con los valores feministas. En este caso es un acto político de empoderamiento, de mutuo, ¿verdad? Tanto de las organizaciones a las cuales apoyamos como de nosotras mismas. Es un proceso de una relación horizontal donde queremos cambiar esa relación muy tradicional de la filantropía, que es vertical o de poder. En ese sentido, nosotros nos enfocamos, como dije, en el empoderamiento de las lideresas y de las organizaciones, así como un proceso de aprendizaje y de colaboración y de aprendizaje mutuo. Las relaciones entonces entre la fundación y las copartes, que es como nosotras le hemos llamado en lugar de las personas, organizaciones que le damos subvenciones, sino que las llamamos copartes precisamente para enviar claramente ese mensaje de una relación horizontal y de solidaridad y de acompañamiento. Otro de los elementos importantes de la filantropía feminista es la confianza. La confianza en el sentido de que son las organizaciones y son las mujeres que dirigen esas organizaciones las que conocen la realidad de sus comunidades, de las personas a las cuales sirven, particularmente en este caso, obviamente, la mayoría sirven a mujeres y en particular algunas a sobrevivientes de violencia de género. Así que la filantropía feminista parte de la premisa de que son las copartes, son las organizaciones las que conocen y las que saben cuáles son las necesidades tanto de las personas a quien sirven como de las organizaciones. Y que entonces la fundación es una facilitadora, una amplificadora de sus voces, una colaboradora y una acompañante. Me gusta eso porque el mundo de la filantropía es bien complejo y hemos visto, en especial en situaciones de crisis como el huracán, hay mucha presión y hay mucha prisa, ¿no? Hay mucho ajoro de hacer las cosas y a veces hacía falta detenerse y tener esa confianza con las organizaciones de decir, mira, te voy a dar esta ayuda, yo sé que ustedes están haciendo el trabajo que se necesita hacer, confío en que tú tienes todo el equipo, toda la capacidad y los recursos humanos, ¿no? Para llevar a cabo llevar la ayuda que se necesita a las comunidades. Entonces, me gustaría saber por qué es importante dar este tipo de apoyo, no solo con recursos económicos, sino de acompañamiento y de capacitación a organizaciones que, por ejemplo, como está nuestra compañera Coralie León aquí, le brindan servicio a organizaciones, le brindan servicio a mujeres que trabajan el tema de violencia de género. Y me gustaría comenzar con Coralie, que tenemos a Coralie León, que es la directora ejecutiva de Casa Julia, y ella pues nos está gracias por acompañarnos hoy. Me gustaría empezar contigo de por qué es importante tener este tipo de apoyo para organizaciones como la tuya. Sí, agradecida por la invitación que hace la Fundación de Mujeres en Puerto Rico para poder participar de este espacio y también por el acompañamiento y los apoyos que nos han estado brindando, pues, particularmente posterior al huracán Fiona. Así que para nosotros es bien importante este tipo de acompañamiento y este modelo novedoso que está utilizando la Fundación de Mujeres en Puerto Rico,
porque ese elemento de esa relación horizontal, donde hay unos apoyos, donde hay un entendimiento pleno de lo que hacemos las organizaciones y por qué lo hacemos, y más en un contexto de estado de emergencia, para nosotras es bien poderoso. No solamente es importante el contar con fondos flexibles y con fondos de otorgación rápida que nos permitan responder a emergencias, pero también para nosotras es bien importante ese acompañamiento y que puedan amplificar nuestras voces, que puedan amplificar también nuestros reclamos y los retos que estamos enfrentando. Así que es una relación de hermandad, de solidaridad y de sororidad, ¿verdad? La que sentimos que tenemos con la fundación, y lo que nos parece también que se distancia con experiencias que tenemos de fuentes más tradicionales que nos otorgan fondos a organizaciones como Casa Julia. Así que ese elemento para nosotros es bien importante poder resaltarlo de nuestra experiencia con la fundación, tomando en consideración también de los retos que enfrentamos, porque los servicios para sobrevivientes de violencia de género en Puerto Rico no son considerados servicios esenciales. No hay una continuidad en la otorgación de los fondos. Así que si no hay una continuidad en la otorgación de los fondos, garantizar una continuidad del servicio depende mucho de lo que mencionabas al principio, de que hay un voluntariado, de que asumimos más trabajo del de que humanamente, ¿verdad?, es recomendado o posible, y que experimentamos también en carne propia la violencia de Estado. Porque el que no se reconozcan estos servicios como servicios esenciales y que no haya una continuidad de fondos, significa que nosotras estamos haciendo de tripas corazones para lograr contar con todos los recursos para proteger las vidas de sobrevivientes de violencia de género y de sus crías. Así que en ese contexto, pues el contar con organizaciones y con fundaciones como la Fundación de Mujeres de Puerto Rico, que entiende eso a cabalidad y que lo reconoce como un elemento fundamental, pues para nosotras es bien poderoso. Y una pregunta antes de, porque voy a pasar a Sara a hablar un poco de lo que es fondos flexibles y expandir un poco de lo que es acompañamiento, que yo creo que es importante definirlo. Pero Coralie, ¿cuáles son las consecuencias de no tener seguridad en contar con estos recursos y la continuidad de estos recursos año tras año? Pregunta 1 y pregunta 2, en tiempos de crisis, ¿qué ustedes hacen? ¿Dónde sacan los fondos? Pues voy a contestarte la segunda primero. Espérate el micrófono. Sí. En tiempos de crisis, regularmente lo que ocurre es que organizaciones hermanas y fundaciones hermanas tienden a darnos un apoyo, son las primeras que responden. En este caso, por ejemplo, en la experiencia con Fiona, pues fue la Fundación de Mujeres en Puerto Rico, fue Coordinadora Paz para las Mujeres, quienes hicieron esos primeros, y la Red de Albergues, pero quienes hicieron esos primeros acercamientos para que pudiéramos contar con los recursos que nos permitieran continuar brindando el servicio en un contexto de emergencia, porque nuestros servicios no paran, no importa el contexto nacional, si hay crisis, si hay pandemia, si hay terremotos, si hay huracanes, nosotras tenemos que garantizar continuidad, porque estamos muy conscientes que luego de una situación de emergencia y de desastre natural van a aumentar los casos. Uh-huh. Así que por eso para nosotras es bien importante poder garantizar esa continuidad de servicio. Nosotras también muchas veces lo que hacemos es que nos movilizamos a buscar fondos, hacemos campañas de recaudación de fondos a través de las redes sociales, solicitamos donaciones de artículos, solicitamos donaciones de, voluntarios, ¿verdad? Horas voluntarias que nos puedan ayudar también a movilizar recursos para las sobrevivientes. Y lo que hacemos es que nos enfocamos en los servicios que son esenciales. En este caso, Casa Julia cuenta con 9 programas, pero nuestros servicios que son esenciales y que están 24/7 son los albergues. Así que movilizamos todos nuestros recursos, ¿verdad? Todo nuestro personal a garantizar que ese servicio se continúe dando. Así que ese elemento para nosotras es bien importante. Y entonces ahora, yendo a la primera pregunta, pues en un contexto como el que estamos viviendo actualmente en Puerto Rico, donde estamos en un estado de emergencia, donde ya traspasamos la cantidad de feminicidios en comparación al año pasado. El año pasado cerramos con 53 feminicidios. Este año llevamos por 62 feminicidios, ¿verdad? Según el Observatorio de Equidad de Género de Puerto Rico. Pues para nosotras es bien importante poder garantizar la continuidad de los servicios, tomando en consideración de que hay un aumento en los casos de violencia de género en el país. Pero entendemos que hay un desfase y que todavía, ¿verdad?, a nivel gubernamental, a nivel de las agencias que subvencionan el trabajo que hacemos, no hay un entendimiento claro de que esa es nuestra realidad. Y en este contexto hemos sufrido recortes de fondos. Así que tenemos que pensar en diversificar fuentes de fondos, tenemos que pensar en poder fortalecer las relaciones que tenemos con fundaciones y con donantes privados para poder garantizar la continuidad de esos servicios.
Y definitivamente es un tiempo bien retante para nosotras actualmente. Me gustaría enfatizar en algo que dijiste, y es la frase "los servicios no paran", porque mucha gente, que la gente que nos ve quizás no saben cómo funcionan los albergues y que tienen que funcionar 24 horas. Y que pues si pasa un desastre como tal, sea natural o no natural, o pandemia y todo eso, ustedes tienen que seguir operando, ustedes tienen que, es un servicio esencial. Mucha gente, como obviamente no han tenido la necesidad, no conocen que ustedes no paran. Un huracán no es que tú te quedas en tu casa y puedes decir, bueno, no voy a trabajar. Tienes que ir a trabajar, contrario a mucha gente que nos quedamos contando, o sea, nos quedamos en nuestras casas trabajando desde nuestras casas. Tú tienes que moverte, no importa cómo esté la situación. Sí. Yo creo que en eso me gustaría pasar a donde Sara y hablar sobre la importancia de los fondos flexibles y el acompañamiento que se les da a estas organizaciones. ¿Por qué es importante y qué son fondos flexibles? Porque, o sea, no me gusta hablar como si asumiendo que todo el mundo sabe lo que es esto. Pero ¿qué son fondos flexibles y qué es el acompañamiento? Bueno, de hecho, la Fundación de Mujeres en Puerto Rico, cuando iniciamos el trabajo, siempre tuvimos enfocadas en que los fondos iban a ser flexibles, porque nuestro enfoque era un poco lo que estaba diciendo Coralis, ¿verdad? Que hay muchísimas organizaciones en Puerto Rico que dan servicio directo a las mujeres y que sufren grandemente, o sea, no tienen esa capacidad de fondos continuos y además suficientes, porque muchas de las organizaciones, no solamente los albergues, sino las organizaciones en general que dan servicios a mujeres, le dan fondos para programas, le dan fondos para servicios directos y muy pocos fondos, si alguno, para el área administrativa o para el área de poder sostenerse, para salarios, por ejemplo, a menos que estén directamente relacionadas al servicio que dan. Así que todo lo que tiene que ver con administración, contabilidad, hasta para elementos que tienen que ver con la estructura física, el mantenimiento, la limpieza, todo eso no cae dentro de las categorías de los fondos tradicionales y que dan, ¿verdad?, la mayor parte del gobierno, tanto local como federal. Así que nosotras siempre pensamos en que queríamos fortalecer a las organizaciones desde esa perspectiva. Obviamente, como dije que anteriormente con respecto a lo de los fondos, la filantropía feminista, sabemos que son las lideresas, que son las directoras de esas organizaciones y el personal de esas organizaciones las que saben cuáles son sus necesidades. Así que el fondo flexible es un fondo en ese sentido de la palabra, ¿verdad? Que ese grupo de personas, ese grupo de lideresas toman la decisión de dónde es que necesitan los fondos en ese momento y hacia dónde los van a canalizar. Eso no quiere decir que no hay un proceso de consulta con nosotras en la fundación, ¿verdad? Tenemos un área de subvenciones y se hace un proceso de búsqueda, se dialoga sobre cuáles son las necesidades, cuál es el elemento que podría recibir fondos y que podría de esa manera como potenciar a la organización, ya sea a través de salario o podría ser, por ejemplo, en contratar una persona para el área de contabilidad o podría ser sacar las exenciones contributivas. O sea, que hacemos ese diálogo con las copartes, cuáles son las necesidades, y una vez ese proceso está claro, ¿verdad?, tanto para la fundación como para las copartes,
pues el fondo entonces se asigna y es la responsabilidad de la organización el utilizar los fondos de la mejor manera que entienden que va a potenciar o que va inclusive a un proyecto de sustentabilidad, como es el trabajo que se está haciendo con las agricultoras, por ejemplo, que quizás tú quieras hablar un poquito más desde como directora ejecutiva, pero es un proyecto, esos fondos flexibles son con conocimiento, con acompañamiento y de diálogo y de entender las necesidades de las organizaciones. Así que, y nosotras lo que hacemos es acompañar en ese proceso, hacer las preguntas claves, ¿verdad? Hacer las preguntas claves de cómo tú ves esta organización, qué tú lograrías si tuvieras unos fondos que no estuvieran asociados al servicio. Y ese diálogo, esa conversación nos nutre mutuamente, nos hace tener muchísimos aprendizajes sobre cuáles son las necesidades de las organizaciones y también nos permite ese proceso entonces de solidaridad con las organizaciones. Sí, me parece importante ese punto de solidaridad. Una de las cosas que en este año que llevo con la fundación, que me he dado cuenta es que estos fondos son operacionales, van a la operación de la organización. Esto significa en arroz y habichuela. A mí me gusta poner las cosas en arroz y habichuela, porque a veces mi familia me pregunta cosas y yo les tengo que explicar las cosas como que un ejemplo de la vida cotidiana. Es como si a ti, y no sé, Coral, y me corrige si estoy equivocada, pero como si a ti te dieran, te dicen tienes que correr esta cocina y tienes que alimentar a esta comunidad. Y te dan los alimentos y te dan las ollas y te dan la estufa y te dan el espacio, pero no te dan el dinero para pagarle a la persona que va a servir la comida, que va a cocinar, Entonces, esto limita a las organizaciones porque entonces ellas mismas tienen que buscar de los recursos que han ahorrado y de este dinero flexible, que flexible es que lo pueden usar para lo que lo necesiten. Y a mí me parece que en este tema de equidad de género, los desastres naturales van forzando a las organizaciones a usar más y más y más estos fondos que tienen para crecer. Y por eso es que muchas veces se ven estancadas en su crecimiento y no pueden invertir en su crecimiento. Y por ende, o sea, ahora tenemos 9 albergues, en Puerto Rico. Y todos los años tienen que pelear por los fondos. Es un proceso bien burocrático, a veces un poco agresivo, y no debería ser porque están ofreciendo un servicio que no ofrece el gobierno, ¿verdad? Entonces, háblame, Corali, sobre específicamente sobre el beneficio de contar con esos recursos para tú poder crecer, para tú poder invertir, para tú poder expandir tu servicio y qué harías en ese caso que tuvieras esa oportunidad. Pues qué bueno que traes este tema porque regularmente las fuentes tradicionales de fondos están enfocadas en el servicio directo, pero se pierden de perspectiva que ese servicio, por ejemplo, se da en una estructura y que hay que tener agua, hay que tener luz, hay que tener teléfono para las líneas de emergencia 24/7. Hay que poder mantener esas estructuras en óptimas condiciones. Hay que poder tener un personal de mantenimiento, cámaras de seguridad, ¿verdad? Elementos tecnológicos que nos ayudan a mantener el servicio. Debemos poder contar con recursos administrativos y fiscales que permitan, ¿verdad?, una sana administración y una administración eficiente de los fondos que son otorgados, pero regularmente recibimos fondos para el servicio directo. Así que todo este otro elemento que es fundamental para que el servicio directo se pueda dar queda obviado. Nosotros, por ejemplo, hemos recibido fondos donde nos dicen, no, te vamos a poder cubrir el personal con unos salarios impuestos, ¿verdad? Que no necesariamente son salarios justos tampoco, ¿verdad? Y no se reconoce que la fuerza laboral, la gente que hace este trabajo, en su mayoría son mujeres también, y en su mayoría son mujeres jefas de familia. Y eso es uno de los retos, ¿verdad? Que ahí nada más podría estar varios días hablando de eso.
Pero además de eso, el no reconocer que este otro elemento es importante, que es importante poder hacer supervisión programática y poder explorar y fortalecer la prestación de servicios, ¿verdad? Y poder apoyar en la implementación de modelos de intervención, el poder trabajar con los protocolos de las organizaciones, el poder trabajar todo el andamiaje administrativo y poder fortalecer ese andamiaje administrativo es fundamental para que el servicio directo se pueda dar. Así que nosotras tenemos que constantemente hacer actividades de recaudación de fondos y buscar fuentes donantes que sean más flexibles y que reconozcan eso como un elemento prioritario para poder garantizar que tenemos el andamiaje administrativo para poder continuar brindando el servicio directo. Así que eso definitivamente representa un reto cuando arbitrariamente las fuentes de fondos tradicionales lo obvian o lo eliminan de esa posibilidad para poder recibir fondos para esos elementos específicos. Y nos representa un reto a nosotras. Y sobre el asunto de la continuidad, pues definitivamente es muy difícil. La manera en que yo me mentalizo anualmente es que yo sé que de junio a noviembre, tal vez hasta diciembre, es un periodo de crisis. Eso es prácticamente la mitad del año. Donde nosotras no tenemos una claridad sobre las otorgaciones de fondos, donde hay atrasos en las firmas de contrato y las organizaciones se tratan de proyectar a duras penas para poder contar con fondos de emergencia que permitan garantizar el servicio y poder sacar dinero del fondo general, dinero que no vuelve a la organización para poder garantizar que un servicio esencial se continúa dando en el país. Y es importante reconocer que las organizaciones sin fines de lucro en Puerto Rico son quienes tienen el expertise, ¿verdad? Son quienes tienen la experiencia, el conocimiento en la prestación de servicios a sobrevivientes y que estamos asumiendo una responsabilidad que el Estado debería asumir, pero no tiene ese conocimiento. Así que lo delega en nosotras, pero no hay una... No se ha mirado y no se ha tomado el tiempo, ¿verdad?, para poder flexibilizar, para poder agilizar, para poder hacer más eficiente esa otorgación de fondos. Y eso nos pone a nosotras una presión tremenda y no nos permite crecer, porque ese dinero del fondo general, ese fondo de emergencia, que yo lo podía utilizar para seguir creciendo la organización y fortaleciendo los servicios, tengo que mantenerlo porque ya yo sé, yo proyecto que 6 meses de mi año van a ser meses que yo voy a tener que cubrir ese fondo general. Vale, así es. Sí. Bueno, brevemente vamos a hacer una pausa para agradecerle a los auspiciadores de esta conversación, Vega Coop, la cooperativa Vega Coop y la cooperativa Juana Díaz. Muchas gracias por auspiciar este programa. Ahora me gustaría pasar de nuevo a Sara porque tengo una pregunta que es un poquito... Es una de estas preguntas que uno puede estar hablando... no nos vamos de aquí, pero tenemos el tiempo limitado, pero esta pregunta es bien importante y es algo que yo creo que como comunidad tenemos que empezar a reflexionar. ¿Por qué es que las organizaciones que proveen servicios a mujeres no reciben tanta inversión, ya sea inversiones de donaciones filantrópicas? Porque ahora mismo a nivel global, menos del 2%, y sale en la descripción de este evento, menos del 2% va a organizaciones de mujeres, que es esa gráfica que van a ver en la pantalla. El último es el total de 7.9 billones van a organizaciones que proveen servicios a mujeres, pero si ven, son las últimas en esa gráfica. En menos del 2% van a organizaciones de mujeres. Esto ha aumentado bien poco a través de los años. Sin embargo, me gustaría tener esa conversación. ¿Por qué ustedes creen que las organizaciones que le proveen servicios a mujeres reciben tan pocos fondos? Pues yo creo que tiene que ver con varios asuntos. Una es obviamente el desconocimiento todavía, ¿verdad?, de lo que es el trabajo directo con las mujeres. Aunque estamos hoy, ¿verdad?, con Coralis, y que es la directora ejecutiva del albergue de Casa Julia, que ya ella ha explicado todas las limitaciones que tiene de fondos y es el albergue más antiguo, o sea, el primero de Puerto Rico. Pues
y tiene todas esas limitaciones. Imagínate las otras organizaciones que dan servicio a mujeres en otros aspectos laborales, educativos, de emprendimiento, de cuidado. Son temas que primero la gente desconoce mucho de lo que se está haciendo en Puerto Rico con respecto a los servicios a las mujeres. Y segundo, creo que la gente lo asocia mucho como si fuera un trabajo del gobierno y que, como dice Coralie, que el gobierno no está haciendo y lo está asumiendo entonces todas estas organizaciones. Así que hay mucha visión de que esto es una responsabilidad del Estado, y obviamente es una responsabilidad del Estado, particularmente cuando hablamos de la violencia de género, pero hay mucho desconocimiento de eso. Otro, yo creo, elemento es que aquí vamos a decir, sobrevalora, no es sobrevalórase el voluntariado. O sea, mucha gente piensa que estos son temas que están asociados al mundo del voluntariado y que por lo tanto son las personas voluntarias son como que las encargadas de esto, y que esto es un sector que tiene muchísimo voluntariado. Y es cierto, es un sector que tiene muchísimo voluntariado. Si no, no se podría hacer ni la mitad de lo que hace cada una de las organizaciones. Pero lo que están haciendo es sacrificando realmente esos recursos e impidiendo que haya un proceso de crecimiento y de transformación sobre la situación de las mujeres en Puerto Rico. Porque obviamente el voluntariado, cuando nosotras empezamos, por ejemplo, nosotras nos dimos cuenta que en Puerto Rico las primeras organizaciones que se tiran a la calle cuando hay una emergencia o cuando ocurrió, por ejemplo, nosotras empezamos justo después de los terremotos, y después con la pandemia, y ahora con Fiona, y tuvimos en lo de María. Las primeras personas que se tiran a la calle son las mujeres en las comunidades. Y entonces yo creo que hay como una ilusión, ¿verdad? Unos sueños con el voluntariado, como si les correspondiera hacer ese trabajo sin tener ningún tipo de remuneración. Pero aún más grave que eso es que es como que se resuelve, se atiende lo mínimo. No hay un proceso de lograr una erradicación de esta situación, de un problema, porque se está mirando siempre como un aspecto que es de voluntariado o del gobierno o de caridad, y por lo tanto no hay un entendimiento de algo muy importante que hemos descubierto nosotras en la fundación, que es que todos los estudios indican que cuando tú apoyas a una mujer en situación de violencia o en trabajo de comunidad o agricultura o de emprendimiento, no solamente apoyas a esa mujer, sino que estás apoyando a sus hijos, a sus hijas, a su familia, y en última instancia también estás apoyando una comunidad, porque son las mujeres las que logran son las que se tiran a la calle, son las que asumen ese voluntariado. Así que imagínense qué podríamos lograr en Puerto Rico si a ese grupo de mujeres que están trabajando directamente con todas estas áreas de servicio o de problema las apoyáramos económicamente. Sería realmente una transformación de nuestro país, y eso es a lo que apostamos la Fundación de Mujeres en Puerto Rico, que el apoyo a las organizaciones de mujeres, que el apoyo a estas lideresas, que el apoyo a estas mujeres es el apoyo que necesitamos para la transformación del país. Coralie, ¿quieres añadir?
Sí, yo creo que también está muy atado a cómo visualizamos los cuidados, ¿verdad? Y cómo desvalorizamos los cuidados y los feminizamos también, ¿verdad? Uh-huh. Históricamente son las mujeres y las personas feminizadas quienes asumen ese trabajo de cuidar y de proteger, ¿verdad? A otras personas, y estamos hablando de unos servicios que están muy atados a eso. Y en Puerto Rico también la violencia de género, por un lado, está normalizada, pero por otro lado es más fácil virar la cara, ¿verdad? Cuando tenemos sobrevivientes de frente, ¿verdad? Es más fácil ignorar el problema, normalizar el problema, esconder el problema. Así que si no hay un reconocimiento de que tenemos este problema como sociedad, pues yo no voy a asignar fondos, yo no voy a asignar recursos, porque es que yo no lo reconozco como un problema que yo tengo que atender. Uh-huh. Si la violencia de género está normalizada, si es parte de la cultura, si es parte de nuestra cotidianidad, pues yo asumo que yo no tengo que cambiar nada, porque es parte de lo que yo soy, ¿verdad? Y ya está engranado, y no se reconoce socialmente entonces como una situación, un problema social, económico, político, que tenemos que atender, y para poder atenderlo hacen falta recursos, no solamente recursos humanos, ¿verdad? Personas que lo asuman, hacen falta recursos económicos, hacen falta fondos para poder cambiar concretamente estas situaciones. No solamente desde el servicio directo, pero también desde la prevención. En Puerto Rico hay muy poca inversión en la prevención de la violencia de género. Hay muy poca inversión. Porque no se reconoce también como una prioridad, no se reconoce como algo que es necesario en nuestro país. Y los pocos intentos que existen de prevención son intentos que son incompletos o que revictimizan. Así que ese elemento también es bien importante a tomar en consideración. Sí, yo quería añadir, obviamente, que lo que estamos hablando nosotras es que no hay una perspectiva de género uh-huh. en el análisis de los problemas. Y de las situaciones, y si tú no tienes una perspectiva de género, no vas a poder mirar, no vas a poder visibilizar lo que está ocurriendo y cómo entonces atender esa situación, ¿verdad? Es, por ejemplo, el caso de ¿qué es eso de tener perspectiva de género? Pues, por ejemplo, cuando tú estás trabajando con el empresarismo de las mujeres, ¿verdad? Que quieres que más mujeres salgan a ser emprendedoras, por ejemplo, que es un enfoque de algunas organizaciones. O incluyendo también algunas veces del gobierno que lo dice, no, queremos más mujeres. Sí, pero si tú no lo miras con perspectiva de género, vas a aplicar la misma fórmula que se le aplica a todo el mundo para ese proceso. Entonces, no se mira qué necesita, por ejemplo, cuidado diurno para sus niños y sus niñas. Necesitan un problema grave que hay en Puerto Rico de transportación. O sea que hay que mirar cuáles son las circunstancias que rodean la situación con un lente de una perspectiva de género para poder entonces dar con mayor conciencia y con mayor atinado, muy atinadamente, fondos para los proyectos. Sí, a mí me parece, y qué bueno que trajiste eso al tema, porque justo iba a preguntar eso. O sea, ¿qué es la perspectiva de género? Porque hay mucho miedo con la palabra género. Hay un terror que quizás nosotras no entendemos porque conocemos lo que es, y se confunde mucho y le cambian el nombre y le ponen muchas definiciones que no son. Pero definitivamente para cambiar la situación, para prevenir la violencia, para trabajar estos temas de raíz, se tiene que trabajar desde atrás de la educación, de nosotros pensar y buscar qué es lo que internamente nosotros estamos procesando como lo que es la equidad de género. Yo creo que si mientras más personas entendieran lo que es esto, más personas apoyarían el proceso. Y me sorprende también cuando vienen de las mujeres, personas feminizadas que critican mucho la perspectiva de género, porque es eso lo que pone mujeres al poder, que pone mujeres como CEOs de corporaciones. Es saber que existía un espacio donde no pertenecíamos, y conocer las debilidades e insertarnos en esos espacios no fue algo que se dio naturalmente, fueron luchas y fueron muchas de estas conversaciones. Entonces,
Me gustaría seguir hablando de, si seguimos con el tema de perspectiva de género, también eso es otro programa. Sí. Eso es otro programa. Así que también, así. antes de seguir haciendo las preguntas, las personas que nos están escuchando, si quieren hacer preguntas en el chat, aquí voy a pausar un minuto para saludar a las personas que están conectadas. Gladys Esther Cuevas dice, para el gobierno ha resultado más conveniente que no haya declaración de servicios esenciales en el país. Es como pensar que nada pasa y que no tienen que invertir el dinero del pueblo. Eso es violencia gubernamental. ¿Alguna reacción a ese comentario? Yo estoy de acuerdo. En la medida en que no se reconocen como servicios esenciales, pues no hay una obligación, ¿verdad?, de garantizar continuidad y no hay una obligación de garantizar fondos, ¿verdad? Y para nosotras se nos va la vida en eso, ¿verdad? Literalmente se nos va la vida en eso. La cantidad de trabajo que tenemos que asumir, yo le llamo, ¿verdad?, apagar fuegos y moler vidrio. Eso es lo que nosotros hacemos todos los días. Y una cosa es trabajar en un albergue de emergencia, donde las emergencias son las circunstancias de violencia que experimentan las sobrevivientes que llegan y cómo nosotras respondemos para proteger su vida y la vida de sus hijos y sus hijas. Pero otra cosa es la emergencia constante de saber que en cualquier momento podemos estar sin fondos. Y nosotras tenemos unas responsabilidades sociales, tenemos unas responsabilidades también para las sobrevivientes que ya están albergadas y las que nos siguen llamando en nuestras líneas de emergencia. Y pensar en parar, ¿verdad?, no es una opción para nosotras, reconociendo que hay una necesidad en el país. Nosotras tuvimos la experiencia reciente con la apertura de nuestro segundo albergue en el área sur, y desde que está abierto, el albergue está lleno. Desde que está abierto. Así que sabemos que esto es necesario, y sabemos que en contextos como los que está viviendo Puerto Rico se vuelve aún más necesario. Así que eso no nos da la energía para seguir, pero este trabajo no debería ser tan complejo, tan difícil, tan duro, ¿verdad? Nuestra energía debería estar enfocada en poder garantizar proteger la vida de las sobrevivientes, pero nosotras tenemos que estar pendientes a cómo yo le doy continuidad a ese servicio, porque esto no es una prioridad. Socialmente, políticamente, económicamente, no es una prioridad en nuestro país. Así que pues seguimos trabajando sobre eso y agradecemos, ¿verdad?, aliadas como la Fundación que se han convertido en espacios para poder amplificar estos retos y estos reclamos que hacemos. No sé si tú quieres añadir algo a ese comentario o ya. No, está bien. Eso cobra. Gracias, Gladys. También el señor Ramón Vega comenta, y esto lo comentó cuando estábamos hablando de la asignación de fondos. Dijo, deben expresarlo más claro, discriminan en la asignación de fondos a programas que ofrecen servicios a las mujeres. Se les tiene miedo a su potencial. Bienvenidos los voluntarios, pero asignen los fondos equitativamente. Me gustaría que comentaran en esa oración particular, se les tiene miedo a su potencial, y que fue algo que ya mencionaste brevemente, pero me gustaría escuchar un poquito más sobre eso. Bueno, muchas personas sí hablan de que mucha de la violencia y de los estereotipos y el sexismo tiene que ver con un control sobre las mujeres, ¿verdad? Un control que se quiere ejercer tanto a nivel de individual, que puede ser la familia, que puede ser la pareja, que puede ser la comunidad o el gobierno en términos generales o el país, en términos del control que se quiere tener sobre las mujeres, que viene, ¿verdad?, de la ideología del patriarcado y que impulsa y repite y renueva constantemente día a día ese esquema de valores, de valorativos de que las mujeres hay que controlarlas, porque si las dejamos, pues a lo mejor sí, pueden transformarse ellas en términos de ser un ser más autónomo y más libre, y transformar a su país, a su comunidad,
a su trabajo. Yo creo que parte del rechazo de la perspectiva de género en el currículo tiene que ver con unos sectores que son los opositores a la perspectiva, que tienen como parte de sus creencias y sus valores y su visión ese control sobre las mujeres, esa necesidad de mantener entonces un esquema patriarcal, donde es que los hombres son los que tienen el poder y tienen la forma entonces de gobernar, organizar el país, y que entonces yo creo que pues Ramón podría estar refiriéndose a eso en términos del miedo que se le tiene al proceso de liberación de las mujeres, parte de lo que estamos viviendo con los proyectos antiderechos y los proyectos de derechos reproductivos y en contra del aborto, ejemplifica claramente lo que es querer tener el control sobre las mujeres, porque si tienen el control sobre el cuerpo de las mujeres, pues tienen un control absoluto de la libertad y de la agencia que puede tener una mujer. Sí, te voy a pasar a ti, Coralis, para que exprese, pero una de las cosas que yo aprendí estudiando gobernanza y dictaduras en Latinoamérica es que cuando se hace una transición hacia un régimen de dictadura, lo primero que se hace es reprimir los derechos de las mujeres. Sí. Es una estrategia política, sí. ¿No? Lo primero que se hacen es cerrar las clínicas de aborto. Lo primero que se hacen es controlar a la mujer. Entonces, ahí hay un poder, ¿no? Ahí hay un miedo. Y a mí no me da miedo decirlo. Hay mucho miedo en lo que es el potencial. Y es bien interesante, y es algo que quizás le invito a la gente a estudiar, cómo estos gobiernos autocráticos usan el control hacia la mujer para tener poder y mantener el poder, porque hay una estructura ahí que ya está firme, está sólida, hay mucho miedo a perderla porque se pierde el control a lo que estamos acostumbrados. Coralis, no sé si quiera... Sí, yo creo que eso lo hemos visto también en el ataque que hemos visto contra las organizaciones feministas en estos últimos años. Mira, nuestro trabajo, por ejemplo, en el caso de Casa Julia, que se enfoca en sobrevivientes de violencia de género, nosotros hacemos un proceso, ¿verdad?, de acompañamiento y de proteger a sobrevivientes, pero estamos creando espacios que permitan que esas sobrevivientes se puedan empoderar, puedan reconocer sus potenciales, puedan reconocer no solamente la violencia que vivieron a nivel individual, pero que reconozcan cómo esto está conectado a nivel macro, cómo hay violencias estructurales, ¿verdad? Cómo hay toda una estructura de opresión que permite que esa violencia que ellas vivieron se diera, ¿verdad? Y reconocer que la violencia en el contexto de las relaciones de pareja no se da en un vacío entre dos personas, sino que hay todas unas dinámicas sociales y culturales y políticas que permiten que esas situaciones se den, que esas circunstancias de violencia se den. Así que yo puedo entender por qué, ¿verdad? Hay ¿cómo puedo decir? Ataque, ¿verdad? O miedo generalizado a las organizaciones feministas. Porque nosotras estamos buscando crear esos espacios donde mujeres y personas feminizadas puedan reconocer su potencial, puedan reconocer sus valores, sus poderes, sus fortalezas internas y puedan potenciar los mismos, puedan tener control sobre sus vidas, puedan reconstruir sus vidas libres de violencia y permitir tener estos lentes como es la perspectiva de género que te permite entonces identificar, más allá de esa circunstancia individual o de relación de pareja, que te permite identificar también esas otras instancias de discrimen, ¿verdad? O esas otras instancias donde las mujeres y las personas feminizadas son estigmatizadas o son excluidas, y poder construir poder colectivo para poder llegar y ocupar esos espacios. Así que yo partiendo de ese análisis, yo puedo entender por qué hay un ataque o por qué se trata de desmantelar o impactar el desarrollo de organizaciones feministas en Puerto Rico. Sí. Nos queda poquito tiempo y quisiera enfatizar en algo que dijo Sara hace unos minutos. Sin embargo, son las primeras organizaciones y las primeras personas en la trinchera, en cualquier crisis, en pandemias, terremotos, huracán,
Y nosotras lo vimos, o sea, desde que empezamos la fundación, que la empezamos en el marzo 2020, excelente momento para empezar una fundación, hemos atendido emergencias. Empezó con los terremotos, después estuvimos atendiendo la pandemia, todavía el remanente del huracán María y ahora el huracán Fiona. O sea que me estamos atendiendo emergencias una tras otra. Así que quisiera terminar brevemente, nos quedan como 3 minutos. ¿Por qué es importante continuar proveyendo este tipo de apoyo? ¿Y por qué es importante que la gente que nos ve diga, vaya a la ATH móvil de Casa Julia, vaya a la ATH móvil de la Fundación y aporten y hacerse parte del cambio? ¿Por qué es importante este tipo de otorgación de fondos? Bueno, yo directo, ¿no? Primero, estás dando para apoyar servicios que ya han probado que son necesarios, esenciales, como decía Coralie, y que se están haciendo con un gran sentido de responsabilidad y de visión feminista. Segundo, porque eso creo que ya lo hablamos, pero en la medida en que se apoya estos grupos y la fundación, por ejemplo, y que la fundación pueda a su vez apoyar estas organizaciones, estamos apostando a un proceso de transformación del país. Yo desde que descubrí en estas investigaciones de la importancia que tiene el poder apoyar organizaciones que dan servicio a mujeres y cómo transforman a su familia, se transforman ellas, transforman su familia, transforman su comunidad y a la larga lo que va a ocurrir es transformar a la sociedad en una más equitativa, en una justa, en una de paz. Así que ese es el llamado, a eso es lo que queremos y a eso es que nos dedicamos. Yo creo que sí. Yo creo que como Sara, el trabajo que hacemos es un trabajo que es esencial para el país, que es sumamente importante. Y en contextos de emergencia, puedo hablar desde la experiencia de Casa Julia, el haber contado con fondos flexibles y rápidos, sobre todo rápido, nos permitió atender situaciones que surgen, necesidades que surgen dentro de la emergencia, que no tenemos contemplados, que los fondos que tenemos aprobados no nos permiten cubrir. Así que nos permiten poder tener una respuesta bien rápida ante la emergencia. Y además de eso, nos permiten ayudar en poder continuar brindando los servicios. Mi experiencia, por ejemplo, con la fundación, nosotras en el contexto de Fiona, ocurre Fiona y la semana antes nos habían notificado un recorte sustancial de más de $200,000. Y luego de Fiona, todas las donaciones que entre nosotros tuvimos que redirigirlas a cubrir las necesidades relacionadas a la emergencia. Uh-huh. Y estábamos en un proceso de poder identificar fondos para poder dar continuidad a nuestros servicios a la niñez. Nosotros le brindamos servicios a la niñez que es víctima secundaria de violencia de género y no contábamos con los fondos para poder continuar dando servicios psicológicos, que es tan importante porque tenemos sobrevivientes que son madres que van a recibir esos servicios terapéuticos, pero sus niñas, sus niños, sus niñas también necesitan esos servicios. Y ahí entró la fundación y nos otorgó los primeros $5,000 para poder cubrir esa necesidad inmediata y poder garantizar continuidad de los servicios. Así que de eso concretamente es lo que estamos hablando. Cada una de las donaciones que entran, no importa lo pequeña que sea, ayuda a continuar esos servicios. Bueno, pues gracias compañera por estar aquí, por aceptar la invitación. En pantalla hace un minuto vieron una reunión que tuvimos en la Casa Julia con la congresista Nidia Velázquez. Eso es parte del trabajo que hacemos de acompañamiento, traer a las personas a donde las organizaciones que pueden hacer un cambio, que pueden tener un impacto. Nosotras vamos a seguir apostando por la transformación de país a través de la filantropía feminista. Si quieren conocer más de la fundación, pueden buscarnos en todos los medios sociales, Fundación de Mujeres en Puerto Rico, en Facebook, Instagram, Twitter, también con Casa Julia. Y también a nosotros nos pueden visitar en la página web www.fundacionmujerespuertorico.org, y Puerto Rico completo, no PR. Así que con esto nos despedimos. Les agradezco a todas las personas que estuvieron con nosotras hoy. Y ojalá nos sigamos viendo por ahí. Gracias.
Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa de Juana Díaz, somos parte de ti, y Vega Coop, de tu lado siempre. No olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21, o puede acceder a nuestra página de internet bonitaradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.